Y aquí, digamos, si me permiten, obviamente estas dos imágenes en los lados, ¿no? Esta imagen, que finalmente estas dos son obviamente de la región de Antofagasta, me parece también pertinente, pero que en algún modo pueden metafóricamente acompañar tal vez aquello que indicaba ya Mauricio en su presentación, digamos, un poco más provocador, sin duda la mía. En la izquierda pudiéramos tranquilamente indicar, mire, por aquí marcha la responsabilidad social empresarial. Es decir, un camino que más o menos ya hay una huella identificada, clara, en los cuales no hay dificultad para finalmente transitar. En la derecha encontramos un panorama un poco más incierto, no tan inhóspito, pero sin duda a través obviamente de estas imágenes que en la región de Antofagasta, en Chile, en medio del desierto de Atacama, encontramos muchísimo más, digamos, ese proceso natural en los cuales nos encontramos, y obviamente muy diferente de aquello que allá en Colombia y en Medellín en particular se encuentra, ¿no? Con todos esos verdes extraordinarios que tienen en su vegetación. Pero sin duda uno se pregunta, bueno, ¿y la innovación social dónde está? Por eso obviamente estas huellas que he dejado aquí respecto al proceso que entiendo presentarles. Desde luego, digamos, la innovación social va sobre la incertidumbre más que las certezas. La responsabilidad social sin duda trae aparejado aquello que, como indicaba especialmente en toda su discusión, en el proceso, Mauricio, obviamente aquí solamente voy a dar, obviamente, confirmar todo aquello que nos ha indicado, ¿no? Respecto a ese compromiso que trae aparejado un proceso voluntario para las empresas. Ninguna empresa está obligada a desarrollar esas acciones, pero la obligación es más de carácter social especialmente, ¿no? Si vamos especialmente a la génesis, en ese compromiso de acciones que trae aparejado hacia el aporte a las comunidades, ¿no? Y esa indicación especialmente lineal, con esta flecha que aquí les propongo, que no es en algún modo relacional. Digamos, aquí hay un interés para finalmente mejorar algo que la empresa pudiera en algún modo incentivar esa transformación. Pero aquí están los fenómenos que finalmente han llevado a que ese despertar de la responsabilidad social se fuera en algún modo desarrollando fuertemente a nivel mundial. Y obviamente la globalización es un elemento importante. Antes una empresa, si es que desarrollaba alguna acción de mejora a la comunidad, iba directamente en base a aquello que éticamente, eventualmente, y respecto a una mejora para su desarrollo productivo, pudiera ser, digamos, aportar tal vez un camino para que nuestros empleados puedan llegar a la empresa o eventualmente dónde se va a desarrollar, algunas acciones sociales, eventualmente un colegito para los funcionarios de mi empresa, una guardería, elementos muy puntuales que finalmente traen aparejado aquello que nosotros vamos a definir como bienestar, un bienestar social, ¿no? En donde la empresa también es responsable. De eso ya voy a integrar. Otro ámbito finalmente que se desarrolla especialmente respecto a esa responsabilidad es la conciencia ecológica, ¿no? Elemento sumamente bullado en los últimos años, en donde el impacto medioambiental producido por el desarrollo humano y también por las empresas finalmente respecto a esa generación trae aparejado condiciones en las cuales si antes podía, ahora debiera ser más atenta a no realizar y poder que impactar medioambientalmente, aunque sí hay ciertos actos de sacrificio así indicadas. Es decir, en donde sin duda el sacrificio para una localía es menor respecto al impacto positivo que va a tener en todo el país. Y eso obviamente es cerrar los ojos y esperar que ninguna de esas personas que viven en una zona de sacrificio mueran de cáncer, sean impactadas negativamente en su salud, en su bienestar y finalmente en todo aquello que va a ser su trance desgraciadamente destruyendo. El tercer ámbito, la exigencia del usuario, que es toda la comunidad finalmente que hace esta presión social para que finalmente una empresa o las empresas o los estados o los países tengan leyes que en algún modo incentiven procesos. ¿Y cómo se incentiva la responsabilidad social empresarial? Bueno, descargo los impuestos sobre esa actividad.
en algún modo trae un beneficio indirecto a un Estado que muchas veces es un Estado más subsidiario eventualmente por la incapacidad de generar recursos o impactar con políticas públicas, lo hace a través de esos procesos que también coadyuva con una empresa que finalmente sensible a eso podrá resultar beneficiada. Y obviamente las nuevas tecnologías que finalmente son este aparato que trae aparejado la socialización, la visibilización, fotografía, imágenes, videos y cuanto otro elemento que en algún modo trae aparejado todo aquello que Mauricio ya nos entregaba con estas imágenes respecto a satisfacción respecto a ese transitar en responsabilidad social empresarial, pero también en todo lo que va a aportar hacia este eslabón finalmente, ¿no? Que es el valor compartido. Eso estamos claros, ¿no? Y aquí hago un salto y tal vez demasiado fuerte para llegar a la innovación social, pero sobre eso, si me permiten, les voy a presentar muy genéricamente, no hay tiempo obviamente para entrar de lleno en cada uno porque los componentes son sumamente importantes de reconsiderar punto a punto y obviamente institución a institución, pero si me permiten lo voy a hacer lo más rápidamente posible, obviamente tratando de que se explique la idea. Encontramos en ese modelo que nosotros hemos adaptado viene directamente desarrollado de la triple hélice, y la triple hélice lo que trae aparejado es directamente la relación colaborativa entre la academia, la universidad, el gobierno y la industria o las empresas. ¿Y por qué esos tres elementos en particular? Porque esos tres son los que en proceso de desarrollo son los que tienen más generación y actividades que puedan sustantivamente hacer transformaciones en las comunidades, pero también en los países. Lo que más conocemos especialmente esta relación muy fuerte en el tiempo entre el gobierno y la empresa o la industria. Esta relación es la que más ha dado resultados y procesos de transformaciones. Y sin ir más, o bueno, yendo un poco más de las fronteras nuestras, basta ver las fronteras de Estados Unidos en su primer desarrollo industrial, en donde los grandes magnates empresariales, en una vinculación directa con el Estado, transitaban, indicaban y proponían claramente cuáles debieran ser las políticas para poder afianzar desarrollos en donde traer beneficios económicos para una comunidad, donde hay obviamente industria, hay progreso, desarrollo y todo aquello que finalmente trae aparejado. Pero queda una institución en algún modo silente, ¿no? Que es la academia, que hasta los días actuales pareciera que sigue de ese modo, un poco menos tal vez, pero sin duda en ese transitar en un proceso más de espaldas a las comunidades y no en un proceso cercano, colaborativo de transformación. Porque obviamente cada una de las instituciones obviamente trae aparejado una experticia que es necesario reconocer, y aquí viene el ámbito de colaboración, más que de competiciones, que es el ámbito que más en estos últimos generaciones vivimos constantemente, por el modelo neoliberal en los cuales se vive especialmente, ¿no? Entonces, la experticia de la academia, formación e investigación. Y en base a esos dos procesos, dedicada completamente y de lleno a los procesos de formación para generar capital humano, nuevos profesionales, y también, obviamente, investigaciones que sobre esos ámbitos terminan muchas veces en ámbitos de publicación, ¿no? En esa generación de conocimiento, publicaciones que muchas veces no regresan a las comunidades. Quedan especialmente en ámbitos, no digo reservados, pero casi en los cuales se comparte ese conocimiento. Pero parte de ese conocimiento llega a la industria y la experticia en la industria, generación obviamente de valor.
agregado en ese know-how que inyectando ese conocimiento le generan obviamente procesos de maduración, perfeccionamiento y desarrollo, ¿sí? Y el gobierno en sus dos experticias, la generación de políticas públicas, claramente, digamos, intencionado respecto a eso, y el segundo, que muchas veces es más el segundo que el primero, es decir, generación de políticas públicas muchas veces limitadas por dificultad económica, pero la segunda tal vez con esa generación de recursos económicos para concursos o procesos que se puedan intencionar o desarrollar en los territorios, ¿sí? Eso es en la generación del desarrollo, pero en este proceso, el desarrollo de la colonización de esta comunidad del conocimiento, con las nuevas tecnologías, lo que se ha generado en esos procesos de colaboraciones es reconocer esos procesos donde la incubación de procesos de innovación social, paréntesis, ¿qué es innovación social? Todo aquello que trae beneficio especialmente para mejorar el bienestar de los individuos y las comunidades. Eso es líneas muy específicas, ¿no? Eso es la innovación social. ¿Dónde se desarrolla la innovación social? Muchas veces a la base de las comunidades. Es decir, no la desarrolla el gobierno, sin duda la puede en algún modo intencionar, no la desarrolla la industria, sin duda la puede apoyar, no la desarrolla la universidad, sin duda la puede apoyar, la desarrolla las comunidades y especialmente agentes impulsores así definidos por ciertas características que en respecto a la necesidad de dar soluciones son creativas y actualizadas respecto a aquellas que ya existen. ¿Sí? Y entonces en esa mejoría de ese proceso de transformación, obviamente un know-how que va aumentando. Pero el objetivo de la innovación social no es generar recursos, es generar bienestar. El objetivo de un emprendimiento es generar recursos. El objetivo de la generación de un emprendimiento social es generar recursos, pero también en un impacto social, en donde yo traiga como beneficio especialmente esta suma en donde el recurso económico finalmente me trae también satisfacciones porque estoy apoyando una comunidad. Por ejemplo, aquello que nos presentaba Joan y Jennifer respecto a esta fantástica posición, digamos, de proceso en donde la experiencia del café va vinculada especialmente a una mejoría en la relación con el campesino que nos trae especialmente la materia prima. Ahí hay otros elementos de los cuales yo les escribí ahí en mis comentarios, que sin duda puede ser un proceso de innovación social en donde la transformación del bienestar trae aparejado otros elementos. Y para saber cuáles son esos elementos hay que escuchar a las comunidades. El primer proceso que hizo Joan lo indicaba especialmente generar confianzas con las comunidades. Porque puede ser... con todo respeto, el último charlatán del momento, los cuales les voy a traer muchas posibles soluciones, pero que tal vez ninguna de esas va a ser real y van a ser solamente propuestas que van a generar las frustraciones de las comunidades que a nivel mundial y también en Colombia seguramente las viven constantemente, una desconfianza de la actividad política, social o eventualmente de las instituciones que han declarado muchos, pero las realidades son otras. Es decir, no creemos a los proyectos que se van a desarrollar, porque esos proyectos no bajan o no llegan, así como deben llegar a las comunidades para despertar ese proceso de bienestar. Y aquí hay una tarea, finalmente, porque si la universidad sabe, por la academia, por la formación e investigación, qué es bienestar, entonces ese diálogo se debe dar claramente para que todos sepan de qué se está hablando cuando hablamos de bienestar. De otro modo, se va a malentender claramente cuáles son las tareas que podemos tener para poder desarrollar aquello. Y aquí hay tres elementos de los cuales nosotros indicamos. Es decir, el arranque respecto a una idea de desafío que se pueda desarrollar tiene sus tiempos. Y para llegar a la sostenibilidad, un elemento que también Mauricio nos proponía y también lo voy a retomar luego, implica también un tiempo y acciones diferentes respecto al primero, pero también al escalamiento implican otras acciones. Entonces, cada uno de esos procesos que son dinámicos implica para ciertos momentos la participación de ciertos actores directamente y en otros momentos secundarios, pero sin duda importantes.
cuando están todos esos actores, aparte del gobierno, aparte de la industria, la universidad, la sociedad civil, que es sumamente importante, por ejemplo, aquello que nos explicaba Joan en la presentación, directamente allá en la sierra, una es el reconocimiento con prejuicio de una comunidad y otra es la transformación de ese prejuicio por la generación de un conocimiento en los cuales no solamente transforma la experiencia de reconocer ese espacio cultural, sino también reconoce nuevas posibilidades de transformación de la misma comunidad. Y eso implica un dinamismo completo, los cuales las instituciones se deben hacer cargo. No es lo mismo hablar de una población de escasos recursos que una población que tiene recursos sociales para poder desarrollarse y que el Estado es responsable de esas transformaciones. Es decir, el capital humano en los cuales los estados necesitan desarrollarlo es tarea del Estado mismo para que haya las condiciones finalmente para desarrollarse. Pero si esos elementos que vamos a entregar son paupérrimos, claramente que las comunidades, pero también las personas van a tomar sus propias decisiones en cuanto a sacar el máximo del provecho con el menos esfuerzo eventualmente personal y tal vez aprovechándome. Es decir, aquí hay elementos éticos, pero también elementos morales que se activan en toda esa discusión. Entonces, cuando hablamos de innovación social, no es una declaración de intenciones, es una exigencia que necesita un modelo en los cuales poder actuar esa transformación. Y por ende, nosotros desde la Universidad Católica del Norte hemos primero trabajado en una adaptación de un modelo, en una observación clara de cuáles son los propósitos en los cuales la universidad pudiera transitar y cuáles son, porque es una pregunta también pertinente, las acciones que las instituciones están dispuestas finalmente a responsabilizarse. Cuando hablamos de innovación social, muchas veces las instituciones les da miedo porque finalmente les exige cambiar modelos en los cuales va a intervenir. Y esos modelos, como decía anteriormente, exigen una posición clara, objetiva, categórica, y que finalmente no sea una declaración de intenciones, porque de otro modo se transforma en asistencialismo. Aquí les propongo, bueno, lo decía Weimar esta mañana en la presentación, estamos casi obviamente en imprenta, nuestra segunda publicación es un libro que trae especialmente aparejado itinerarios de innovación social a nivel mundial, pero también ciertos elementos teóricos para contextualizar aquello que, por ejemplo, hoy día les estoy indicando. Y aquí hay un modelo 2002 de Giles que finalmente nos propone una, digamos, interesante visión en los cuales los procesos diferentes en niveles en los cuales social y culturales se pueden identificar. Y utilizado y adaptado para la innovación social, encontramos muchas veces los procesos en estos nichos primordiales, si desean, en la fase de ideación, muchas veces pruebas, errores, fracasos, intentos de poder resolver, de superar la pobreza, tanto para entender un término. Y todos esos circulitos implican esas pruebas y errores que se están realizando. Pero en cierto momento, algunas de esas tienen un tal impacto que son capaces no solamente de generar ese proceso de transformación, mejorando el bienestar de la comunidad, sino son capaces de subir de nivel y llegar a un nivel medio, en los cuales vamos a encontrar metafóricamente los sistemas estructurales, ¿no? En donde se encuentran las instituciones finalmente que pueden en algún modo incentivar y transformar a las instituciones sociales, la academia, la empresa, el Estado, ¿sí? A través de la ciencia, la industria, la economía, el mercado, todo aquello que finalmente hemos encontrado hoy día hablando y sin duda vamos a encontrar muchas veces en todos los ámbitos teóricos. Y esas transformaciones, cuando vienen en algún modo activadas respecto a esas instituciones, son visibilizadas, pero se les genera la confianza que nos decía Joan esta mañana, tan necesaria para generar finalmente nuevos procesos, tal vez nuevas políticas o nueva transformación de esas políticas que antes eran eficaces, pero que hoy día, por todas las condiciones de transformación del ser humano, ya no son eficaces. ¿Por qué no son eficaces? Porque ha cambiado el mundo, porque las personas tienen más conocimientos o eventualmente más prejuicios respecto a las redes sociales en donde nos van entregando mucha información, algunas veraz,
otras eventualmente tergiversadas y otras ideológicamente impulsadas para transformar, generar, romper tantos esquemas finalmente. Pero también están esos macroniveles en donde son los procesos de evolución del ser humano. Aquí pongo algunos, como por ejemplo, ¿no?, los objetivos de desarrollo sostenible, que sin duda en esa última generación están impulsadas especialmente para una generación de responsabilidad y transformaciones para el ser humano, ¿no?, para finalmente sobrevivir. Pero los objetivos de desarrollo sostenible no es una tarea solo de los individuos, o no es responsabilidad de los individuos. Los objetivos de desarrollo sostenible, para que eso se pueda ser eficaces, es responsabilidad de los estados, pero también de las grandes instituciones que muchas veces, cuando se les llama obviamente a tener una posición clara, entre comillas ecológica, menos perjudicial al medio ambiente, eso les trae perjuicios internos, ¿no?, porque significa mis recursos que están finalmente para maximizar obviamente las ganancias, terminan por disminuirlas. Entonces ya no es tan rediticio el proceso que yo voy a desarrollar. Y entonces me lo lleva a otro lado y me lo lleva a los países en desarrollo o en vía de desarrollo, el tercer mundo, tanto para entendernos, en los cuales las condiciones son peores, entre comillas, respecto a aquello que finalmente puedo ir en otros espacios, porque la mano de obra es más barata y finalmente lo que podré finalmente integrar, eso podrá traerme mayores beneficios. Descabellado lo que estoy diciendo, ¿verdad? Vamos a ver lo que sucede en el mundo entonces, dónde vivimos y cómo vivimos. Los primeros mundos viven muy bien, pero viven muy bien gracias al tercer mundo, que finalmente en sus materias primas llegan obviamente con un costo apropiado. Y como decía Joan, respecto a ese ejercicio, me parece muy pertinente, ¿cuánto me cuesta el café y cuánto estoy dispuesto yo a pagarle? O eventualmente a amortizar o a elevar su precio. Y su precio no es solamente el precio económico, sino es el valor finalmente de la creación, ¿no?, a través del proceso biológico, del cuidado, de la plantación, de todo aquello ha sido en los tiempos más propicios para que esta pequeña planta finalmente, respecto a su resultado final, ¿no?, el grano de café, genial, el mejor de todos, traiga aparejado ese elemento. Cuando hablamos de experiencia en turismo, implicamos especialmente aquello que es la definición más, digamos, más absoluta de las sensaciones que una persona desconocida eventualmente en un itinerario se transforma respecto al tomar el café, a entender finalmente cuál es la cultura del café. Si pensamos a la cultura finalmente de qué significa beber el café en la cultura Oye, hebrea, por ejemplo, ¿no?, que es un oye, rito hacer la un preparación, poner perdón, unos equipos virtual. acá arriba. Voy a hablar más lento para que puedan escuchar, ¿ya? Realmente no movió nada, weón. Por favor, sé virtual, apaga el micrófono que estamos escuchando toda tu conversación. Sí, sé virtual, yo pensaba que me estaba integrando alguna indicación. Ya, sé virtual, felicidades, tu lenguaje. Bueno, hay algunos de los elementos que en la región, aparte de todos esos elementos que estaba indicando anteriormente, que se cruzan obviamente, porque hay un proceso teórico en los cuales necesitamos integrar para llevarlos adelante en los procesos, ¿no? Entonces, muchas acciones suceden en los territorios, pero muchas veces son invisibilizados, porque esos líderes finalmente son acciones individuales, desde luego, y obviamente con propósitos que muchas veces las instituciones, Estado, empresa, universidades y otros finalmente no visibilizan, porque ese lenguaje respecto a bienestar tal vez no ha llegado o no se ha adaptado finalmente a aquello que las constituciones indican. Si ustedes van a la constitución colombiana, indicará especialmente de por qué se funda el Estado y cuáles son los compromisos para cada uno de Profe Emilio, tiene el micrófono apagado, por favor, lo enciende. Muchas gracias.
Disculpen, se apagó el micrófono, esas interacciones. Estaba diciendo, esos son los modelos que hemos ido nosotros desarrollando. Teóricamente, todavía no llegamos a la definición de innovación social e empresarial, porque hay que llegar a ese proceso. Y como ven, el ámbito para poder llegar a esa definición no es lineal. Es decir, no es declarar que nosotros, empresa, Estado, gobierno, academia, vamos a hacer innovación social, sino antes tenemos que entender que ese proceso exige una posición que debe ser coherente. La innovación social trae aparejado muchas áreas en las cuales uno puede desarrollarse. No es solamente el bienestar económico, aunque sí, en el bienestar económico la definición dirá que, mire, teniendo dinero yo puedo hacer cualquier cosa. Hasta un cierto momento. Usted puede tener mucho dinero, pero tal vez no ser feliz. La felicidad no está aparejada al dinero, pero algunas personas han aprendido a ser muy felices teniendo más dinero en su banco y eventualmente aprendiendo a no gastarlo. Bueno, esas son decisiones personales, pero sin duda aquello que vamos a integrar en esa definición de bienestar de las comunidades o de los individuos es un bien común, no un bien individual. Somos seres sociales y en esas condiciones es necesario entender esos procesos. Entonces, hemos ido adaptando a través de este modelo formación continua porque es necesario generar capacidades para que esos recursos humanos puedan no solamente entender, sino proyectar procesos de transformación hacia el mejoramiento. Generar redes de colaboración, asesorías, eventos en los cuales se van a desarrollar, mapeos especialmente en los territorios respecto a qué está aconteciendo en proceso de transformación en todas las áreas del conocimiento, y eso implica para bienestar, por ejemplo, energías renovables no convencionales, agua, alimentación, ecoconstrucción, transformación en las remediaciones medioambientales, procesos en los cuales se integra una visión interdisciplinaria y no necesariamente disciplinaria. Cuando es una sola disciplina que está interviniendo, claramente la acción que va a resolver es propia de su competencia. Pero cuando tenemos otras disciplinas, ahí vienen preguntas que son sumamente interesantes. ¿Cuál va a ser el impacto luego que nosotros nos vayamos? Luego de la intervención en el cafetal, por ejemplo, yo regreso y ahora tengo aparejado 2 o 3 diferentes agricultores que me van a traer el café. Desde luego, entonces, ¿qué va a acontecer con ellos luego? ¿Va a mejorar su calidad de vida? Debiera, porque van a tener claramente una ganancia absoluta. ¿Cuál es el tiempo de trabajo en un cafetal? ¿Cuánto tiempo ese hombre va a poder finalmente desarrollar? O eventualmente ese trabajo lo van a tomar sus hijos u otras personas que finalmente están viendo que en los cafetales hay posibilidades de desarrollo económico, o están abandonando los campos y están yendo a las ciudades. La teoría dice que en poco tiempo ya las grandes urbes van a ser directamente transformadas en procesos de creación del conocimiento. Disculpen, aquí estoy en casa, entonces hay dificultades de acciones. Estos son elementos que hemos ido trabajando. No vale la pena, obviamente, quedarse en esa acción. Aquí está nuestra revista de investigación en innovación social, una revista científica que tanto de paso es la segunda a nivel mundial. La innovación social está tan incipiente que en ese ámbito también faltan elementos en los cuales poder confluir, ¿no?, en un diálogo que sea coherente y que la innovación social no se despierda en procesos diferentes o alternativos, que se publica muchísimo, pero no finalmente uno cuando los va a buscar. Generación de conocimiento es finalmente esos elementos que son videos y modalidades en los cuales es necesario visibilizar procesos, tal cual como Joan con sus fotografías, también la generación para que las personas puedan ir visitando. Aquí está el libro. Estoy saltando rápidamente para llegar a aquello que es finalmente la discusión hacia la innovación social en la empresa, ¿sí? Esos son los ámbitos en los cuales la UNICIAD finalmente hemos ido proyectando, y aquí viene ese ámbito en los cuales quería en algún modo provocar, especialmente para
la empresa acompaña hoy día, obviamente, el desarrollo de esa actividad, que también aquí hay una sugerencia para ellos. El sello de innovación social, luego de haber hablado de teoría, de práctica, de acciones, la pregunta es, si la academia sabe dónde se está desarrollando la innovación social porque ya tiene esos parámetros para observarla, ¿cómo hacemos para reconocerlos? Bueno, creemos no solamente un premio en los cuales uno puede en algún modo participar y eventualmente ganarlo. Y a veces cuando uno gana un premio, gana finalmente algún recurso, un dinerito que sin duda podrá ser de utilidad. Pero si queremos transformar en políticas públicas, un sello de innovación social puede ser también igual como un sello de acreditación institucional, ¿sí? Como una ISO, tanto para una empresa y se logra entender. ¿Qué significa eso? Que si esta ISO o este sello, especialmente innovación social, tiene pertinencia territorial, porque el territorio tiene ciertas áreas, aquí en Chile tenemos a nivel regional divididos los territorios, pero declarados con sus estrategias territoriales, se llama Estrategia Regional de Innovación. Esas políticas indican las áreas en las cuales el territorio, por condiciones propias, va a desarrollar alternativamente y específicamente sobre ciertas áreas más que otras, porque obviamente no hay esos procesos. Por ejemplo, en esta región turismo de intereses especiales, la minería, obviamente, todo aquello que es todo la generación, obviamente, hacia lo que es la astronomía, pero también políticas en las cuales se va a intencionar todo aquello que son los tráficos oceánicos, pero también otros procesos en los cuales es importante que la región los pueda desarrollar en capital humano, por ejemplo. Entonces, ese sello que hace, sello de innovación social, trabajando en esas áreas en donde trae aparejado un bienestar, podemos entregarlo, y es un condicional finalmente porque estamos en un proceso en los cuales este año comenzamos, se puede entregar a un individuo, se puede entregar a una comunidad, se puede entregar a una empresa. ¿Y qué sucede cuando uno le entrega a una comunidad, a un individuo, a una empresa? Que ese sello lo reconoce, pero también trae aparejado tareas de las cuales la institución le entrega. Debe para mantener ese sello realizar esto. Y si finalmente lo mantiene o eventualmente lo mejora, cambia de color porque va aumentando, obviamente, en esos grados de reconocimiento. Obviamente, eso es un ejercicio que trae aparejado la confianza y el trabajo colaborativo de comunidad. Es decir, no es la tarea de uno, es tarea de todos. Y para ser tarea de todos, entonces es necesario, por ejemplo, aquí el proceso en los cuales se identifica un desafío 2021. Nuestro sello, el espacio colaborativo compartido, implica que la institución regional, es decir, el Estado participa en la generación de este sello. La Estrategia Regional de Innovación de la región Antofagasta 2021-2029 declara entre las líneas estratégicas la innovación social. Es decir, el proceso que hemos instalado para la región implica que la innovación social sí es un área que debe estar y por ende transforma la inquietud finalmente voluntaria a una exigencia en los cuales se insinúa un proceso que va a traer en un desarrollo a mediano y largo plazo. La innovación social se mueve, como decía anteriormente, en esas áreas. Y aquí hay otro elemento que también no se puede dejar de lado, que es aquello que acontece con las métricas de las cuales se va a medir la innovación social. Para una empresa, por ejemplo, es importante la medición del efecto que va a tener ese aporte, porque, como decía finalmente Mauricio, cuando es responsabilidad social empresarial es voluntaria, ¿sí? Pero va a traer aparejado una salida de recursos en los cuales no hay un retorno. En la generación del valor agregado y en esta creación, ¿no?, de este valor compartido, hay un retorno para la empresa. Del mismo modo, se van a encontrar acciones que son sumamente cercanas a la innovación social, que va sobre la innovación social empresarial, tanto para bajar obviamente el proceso. Es decir, tres elementos que son sumamente importantes. El primero, la satisfacción de una necesidad colectiva, obviamente porque hay que reconocerla, y que es de manera más eficiente la resolución de las que ya existen, algo que la innovación social en algún modo también lo indica. El segundo,
un impacto estructural de la mejora que se está realizando por relevancia, por alcance, por duración de tiempo, por ejemplo, ¿sí? Y un tercer elemento que es aquello que finalmente para una empresa va a ser sumamente importante, la sostenibilidad económica de la innovación. Es decir, la innovación social trae aparejado sí una colaboración, pero un retorno en los cuales no es un retorno de deuda a la comunidad, sino es un aporte en los cuales la comunidad también participa de esa transformación. De otro modo, aquello que acontece es que dentro de poco no solamente la empresa está obligada a resolver, sino la empresa también es, digamos, intencionada por las comunidades a realizar algo siempre, es decir, dando recursos constantemente para que las comunidades estén tranquilas eventualmente. En la innovación social empresarial, aquello que trae es una transformación, sea de las comunidades por el bien común y ese bienestar, pero también hacia la empresa, es decir, trae transformación también al clima institucional de la misma empresa. Es decir, no es solamente una responsabilidad de un área de la empresa, sino es un legítimo proceso de transformación de toda la empresa. Esta mañana, trabajando aquí con otra empresa minera que se encuentra en la región aledaña a la nuestra, la región de Atacama, cuando hablamos de innovación social, ellos en algún modo ya indicaban que se sentían doblemente responsables por un Estado que en algún modo subsidiario había dejado las responsabilidades delegadas a estas empresas. ¿Y por qué razón, obviamente, en esta visión? Por el modelo finalmente que se utiliza. La innovación social, como decía, no es solamente la declaración de intenciones, sino un proceso colaborativo en donde no solamente se declara, sino se realizan acciones que son coherentes respecto a mis experticias. La responsabilidad de las políticas públicas no es de la empresa, no es de la academia, es del Estado. Pero estas dos instituciones sí son corresponsables para poder promover transformaciones. Es decir, si aquello que nosotros vemos en las comunidades puede traer beneficio por una acción que se esté realizando, cuando uno se lo lleva al Estado, transformando obviamente una política pública, dice, ¿sabe qué? Esta política pública que usted está midiendo con eso es poco eficiente por esas condiciones. Es decir, lo que se estamos midiendo tal vez ha sido superado por las nuevas necesidades. Es decir, por ejemplo, en el Cafetal, tanto para llegar a un discurso más cercano a la cultura finalmente que nos presentaban allá en Medellín, trae aparejado las condiciones donde cómo incentivar para que las nuevas generaciones, las jóvenes generaciones en un Cafetal no sientan que están perdiendo su tiempo o que van a ganar menos, porque no es solamente la ganancia económica, sino es aire limpio, condiciones de vida, colaboraciones, comunidades que se encuentran y que finalmente pueden estar juntas en un proceso en los cuales la dimensión de crecimiento, de maduración, no solamente significa dinero en el bolsillo, insisto, porque son otros ámbitos que se van a ir a integrar. Aquí les traigo obviamente estos ejes, porque me parece más oportuno que ustedes los pueden generar, porque si la región indica que sus ejes son estos, para esta región 4 ejes, entonces es mucho más fácil, pertinente para cualquier institución, pero para cualquier individuo saber que sobre esa área puede integrarse. Diferente cuando no existe aquello, pero sabemos, no existe en qué sentido, que la decisión de ir sobre un emprendimiento, una innovación social o cualquier otro, pareciera que no existiendo aquí solamente de motu propio, porque a mí se me ocurrió, hago eso. Pero cuánto de aquellas ocurrencias que uno puede realizar, el Estado las puede en algún modo integrar. Y aquí hay otro elemento que también creo que es pertinente integrarlo. Las universidades, la academia, no forman emprendedores, formamos profesionales. Eventualmente vamos a motivar que sean emprendedores. Es bien diferente integrar una transformación también de la actividad formativa. Las nuevas procesos de formación implican que la formación tradicional, por ejemplo, aquello que está sucediendo hoy día, a mí no me gusta, porque hablo, pero no tengo finalmente el feedback
tanto para entender qué está ocurriendo del otro lado, qué está ocurriendo, por quién me está escuchando, quién no piensa sobre eso, porque finalmente pueden ser declaraciones aquello que estoy diciendo respecto a, bueno, cómo se actúa con una gran empresa que dice, mire, yo tengo una multinacional aquí en la región y de innovación social no me gusta porque me van a venir a golpear la puerta muchísimos. ¿Y por qué le van a venir a golpear la puerta? Porque nuestro modelo tiene otras características. Bueno, eso es lo que está ocurriendo con las empresas. Es decir, el transitar en esas transformaciones no es porque desean, sino porque socialmente están obligados, porque todos esos ámbitos globales, nuevas tecnologías, comunidades más empoderadas, ya no solamente les golpean la puerta, sino exigen que asuman responsabilidades de los territorios en los cuales antes no habían responsabilidades, porque los territorios estaban dados para que la empresa pudiera finalmente hacer ese desarrollo necesario para el crecimiento de un país. Pero aquello que quedó fuera en ese triángulo virtuoso fueron los individuos pensados en el futuro. ¿Qué van a hacer nuestros futuros ciudadanos en 20 años? ¿Qué va a suceder en esos cafetales en mediano o largo plazo? Si las grandes urbes están creciendo, así como Medellín, su tráfico ha crecido abruptamente, les aseguro que la calidad de vida, por más que ustedes digan que tienen muchos árboles y verde, es fantástico, porque no es así. Yo prefiero caminar, pero para caminar necesito espacios en los cuales el transeúnte se sienta tranquilo, libre y finalmente capaz de sentirse bien en su entorno. Pero cuando uno dice que hay ciertos entornos allá en Medellín donde yo no puedo transitar porque ahí son todos delincuentes, entonces tenemos barrios que tienen finalmente barreras en los cuales hay algunos que pueden ingresar y otros no. Y allá hay un cierto ambulancia social, es la mejor de los ejercicios que yo he conocido allá en Medellín. Capaz de transformar, no porque es el poder, sino el deseo finalmente de compartir la salud pública, respecto a una salud pública que el Estado es incapaz de llegar a esos espacios. Voy a detenerme aquí, no sé si estoy bien en el tiempo, porque yo hablo mucho y finalmente a mí me dicen... Profe Emilio. No, muy bien. Definitivamente el tiempo nunca nos va a alcanzar para, especialmente cuando nos encontramos apasionados del tema. Creo que de alguna manera se ha hecho un acercamiento para todas las personas que nos acompañan en la mañana de hoy y de alguna manera, digamos, no solo agradecer la participación, especialmente pues desde Chile, de Emilio Rixi, los compañeros de lo que es cada uno de las personas que se mostraron interesadas en este tema, y uno queda con una deuda, pero ya organizaremos con Diana para poder profundizar un poco más en esto de innovación social. Para quienes de pronto apenas estén acercando al concepto, sabemos que pueden haber algunas dificultades en entender, porque pareciera quizá que entonces todo es innovación social o nada es innovación social, o esos emprendimientos sociales son innovación social, y todo esto empieza quizá a entretejerse, a generar algunas confusiones, pero lo importante es este primer acercamiento que de alguna manera ha sido profundo, pero somos conscientes de que se requiere un poco más de profundidad en el tema. Le doy la palabra al profe. Sí, le doy la palabra. Tanto, por favor, enciendan sus cámaras los profesores Mauricio Bedoya, la profesora Mónica Aristizábal, el profesor Emilio y Diana también, pues como para que nos despidamos, cerremos y dar las gracias pues a todos ustedes. No, hola. Hola, hola. Buenos días. Emilio, no, encantados de tenerte en este espacio, de haber aceptado esta invitación conjunta. Yo sé que no va a ser ni la primera ni la última, porque
pues nos enamoraste con todo lo que nos dijiste, pero como dijo Weimar, o sea, se queda corto. Este es un tema que podríamos hablar horas y horas y bueno, y siempre saldrían cosas muy interesantes, ¿no? Hacerte la invitación y los totales agradecimientos desde la Corporación Fenalco Solidario, con la Universidad Luis Amigó, volver a contactarte, a tenerte de nuevo en otro espacio. Nosotros estamos haciendo desde la corporación unos conversatorios internacionales. Iniciamos con el conversatorio de Dubái. Vamos este mes de abril a tener el conversatorio con Estados Unidos. Y lo que hacemos es invitar expertos, así como tú, y conversar. O sea, simplemente conversar temas de tendencia mundial, cómo la pandemia nos ha afectado, cómo las empresas, es una frase que ya se utiliza mucho, que es reinventarse, pero efectivamente a eso nos ha obligado esta situación, digamos que de anormalidad, por decirlo de alguna manera, pero yo pienso que también de normalidad porque nos ha llevado a cuestionarnos muchas cosas. Entonces yo esperaría, aparte de seguir hablando de innovación social, que puedas de pronto aceptar una invitación de nosotros, nos cuentes desde la experiencia de Chile, cómo se ha vivido todo este proceso y cómo la innovación social cumple un papel importantísimo, porque eso nos lleva a esto, a que nos tengamos que utilizar y todas estas herramientas para poder entonces salir adelante con nuestras empresas, con nuestros empresarios, que la verdad es un grupo de población que considero yo se ha visto demasiado afectado, desde FENALCO, que es nuestra organización, digamos, pues nuestros partners y nuestros aliados estratégicos más importantes a nivel nacional, pues vemos con preocupación cómo las empresas, a pesar de que se reinventan, de que utilizan todas las herramientas como la innovación, como todo, pues lastimosamente las políticas, y tenemos que ser respetuosos de eso también, las políticas del Estado, pues nos llevan a que nos frenen y cómo entonces poder decir, bueno, entonces si nos están, digamos, bloqueando por este lado, por utilizar esta palabra un poco coloquial, ¿cómo podemos nosotros empujar por otro? O sea, y salir de esta situación que nos va a llevar, pienso yo, que hasta muy largo, todo lo que lleva corrido este año. Entonces, es eso, agradecerte y que cuentas con nosotros y esperamos también contar contigo y con la Universidad Luis Amigo, que siempre han sido nuestros aliados también más importantes en todos los eventos de formación. Agradecerles a todos los presentes su asistencia, muy queridos, y bueno, pues nada, invitarlos para otra oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana, por el espacio. Muchísimas. Emilio iba a decir algo, Mauricio. Sí, bueno, los agradecimientos obviamente son compartidos. Desde luego, digamos, la última parte, bueno, acojo obviamente la invitación con mucho gusto, cuenten conmigo. Con la Universidad Luis Amigó ya tenemos un contacto de mucha amistad, sin duda, y una colaboración constante, así que téngalo por cierto. La última parte dedicada especialmente a esta tarea para las empresas más que nada, y es una tarea de reinvención apropiada a las condiciones que lleva a todas las instituciones, pero también a los individuos. Y sobre eso no tenemos respuesta de cómo va a ser ese futuro. Sin duda, este presente es la última parte que iba a cerrar, que es la fácil, obviamente, integrar procesos de transformación porque se mueve especialmente en ámbitos de creatividad. Pero creatividad que tiene, como decía anteriormente, modelos en los cuales es necesario sustentar. Y aquí viene la última parte, y aquí cierro los agradecimientos. Creo que la formación es un elemento importante a mantener. Y ustedes como FENALCO, sin duda, tienen ese proceso formativo. Así que yo les sugiero que vayan sobre esos ámbitos para las nuevas generaciones, porque finalmente eso es lo que necesitamos, formar capital humano, pero obviamente respecto a las nuevas condiciones en las cuales se van a encontrar, y no más de lo mismo. Así que muy agradecido a todos los presentes, bueno, a Weimar, a Mónica,
y Mauricio. Ha sido muy agradable estar compartiendo. Lamento obviamente las dificultades de conexión, pero son parte de esos procesos. Y a disposición, cuando ustedes estimen conveniente, cuenten con nosotros y tal vez podríamos hacer la presentación del libro que ya, como decía, está en imprenta y dentro de poco ya lo estamos divulgando porque es Open Access, ¿ya? Perfecto. Perfecto. No sé, Mauricio, Weimar, Mónica, que puedan decir, agradecerles también a ustedes por este excelente espacio. No hago sino recibir chats de muchas felicitaciones, muchas gracias, excelentes expositores, excelentes temas, toda la gente muy satisfecha de verdad y yo pienso que cumplimos con el deber y todo este evento, lo que yo pronosticaba que iba a salir maravilloso, así fue. Diana, no, vuelvo a agradecerte y a decirte que estamos a tus órdenes. Para nosotros es muy importante estar en estos espacios, compartir con ustedes y sobre todo el poder hacer como este tipo de capacitaciones cuando digamos que como en el caso del profesor Emilio, pues ya se tiene un trasegar muy importante en el tema de la innovación social y en lo que ha ido haciendo poco a poco la Universidad Luis Amigo. Creo que Weimar va a hablar también. No, le cedo la palabra a la profesora Mónica. Ya me despedí. Gracias. No, yo creo que ya todos somos agradecidos de pronto al público pues que también nos esperó este tiempo, al profesor Emilio, Diana, pues abrirnos el espacio y yo creo que hay una conclusión interesante, además algunas preguntas que lo que hacen es la apertura a nuevas oportunidades y desarrollos para trabajar a nivel académico en conjunto y creo que es ese asunto y me encanta de esa triada que siempre le hemos visto, universidad, empresa, Estado, pero que hoy se le suma a la sociedad y la comunidad. Entonces poderla ver más que una triada en esa estructura de 4 formas, unidad, empresa, Estado y comunidad, en acción. Entonces, creo que es la apertura para muchas cosas. Muy agradecido con todos ustedes por el espacio. Y bueno, no, Diana, como ya sabes, aquí pues desde la universidad y en el equipo de innovación social, con el profesor Emilio, que nos ha acompañado tanto tiempo, pues dispuestos a trabajar con todos ustedes. Mire, ahí nada más estaba leyendo Carlos Evelio, que es un gran, digamos, asistente a nuestros espacios de formación, representante también de la empresa Lotería de Medellín, que trabaja mucho estos temas, estaba precisamente diciéndonos que muchas gracias, soy orgullosamente amigoniano, e interrumpí mi espacio de vacaciones para atender esta grata invitación. Abrazo. Entonces, maravilloso también recibir este tipo de mensajes y de exalumnos de tan reconocida universidad. Eso nos llena de orgullo también. Me siento feliz de verdad. Gracias, Carlos Evelio, que siempre ha estado tan pendiente de todo. Muy querido. Bueno, y gracias de nuevo entonces a todos. Feliz descanso. Aprovechen todo y se cuidan mucho de verdad, cuiden de ustedes, a los suyos y así nos cuidamos todos. Muchas gracias a todos, un abrazo gigante.